Hola, bienvenidos a estos datos curiosos que necesitas saber sobre los Juegos Olímpicos de Verano presentados por el MVP. Así que prevenidos y listos, vamos a empezar con los primeros datos históricos y que vamos a empezar, obvio, pues con la historia de las Olimpiadas. La primera edición de estos Juegos modernos fueron en Atenas, Grecia, en 1896, país donde se iniciaron los Juegos Olímpicos antiguos en el año del 776 a.C. y que llevan el nombre de la, en esa entonces, ciudad de Grecia, Olimpia. Se dice que los juegos se inventaron en honor al recién nacido Zeus, ¿sí? A ese Zeus, donde el dáctilo Heraclesideo, nombre que después, por cierto, Zeus usaría para uno de sus hijos, y cuatro hermanos de Heraclesideo, corrieron a Olimpia para entretener a Zeus, y el que ganara se ponía una corona de olivos como premio. O sea que por mi Zeus se inventaron los Juegos Olímpicos. Lo que empezó de un jueguito acabó siendo las Olimpiadas que hoy conocemos. Eso fue en la parte de juego, ya después empezaron a organizar de una manera más, ordenada, y el primer campeón olímpico del que se tenga registro de toda la historia de las Olimpiadas fue Corebo, un panadero de Élide de la antigua Grecia, quien ganó la carrera de los 200 metros. Bueno, en el dato que encontré eran 192 metros, pero bueno, quizá no les sabían medir o no medían tanto en esa época, pero bueno, es la que es ahora los 200 metros planos. ¿Sabías cuándo se inventaron los Juegos Paraolímpicos? Se inventaron en 1948 para promover la rehabilitación de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue hasta 1970 en los Juegos Olímpicos de Roma donde se oficializaron como los Juegos Paraolímpicos. El papel de la mujer en los Juegos Olímpicos. En París 1900, ya en la época moderna de los Juegos Olímpicos, porque recordamos que los primeros fueron en 1896, o sea, los siguientes, París 1900, fue la primera vez que una mujer participaba en las Olimpiadas. Y la tenista británica Charlotte Cooper es la primera mujer en la historia en ganar un oro. Fíjense este dato que les voy a dar, el siguiente es bastante interesante. Hasta Londres 2012 fue la primera vez en la historia donde todos los países participantes incluyeron al menos a una mujer en sus delegaciones. Hasta el 2012. Pero bueno, ahí vamos. ¿A que no sabías que México ha sido pionero en este tema de la inclusión de género o a la visibilidad de la mujer en los Juegos Olímpicos? Pues en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, la esgrimista Eugenia Escudero fue la primer mujer abanderada de un país, México obviamente, en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Quién nos viera, ¿Quién nos viera? Y además también en México 1968, o sea, los Juegos Olímpicos del 68, Enriqueta Bastillo fue la primer mujer en encender la llama olímpica en el pebetero de Ciudad Universitaria, en el pebetero del estadio de Ciudad Universitaria. Solo en 3 ocasiones no han habido Juegos Olímpicos debido a la guerra. En Berlín 1916, obviamente por la Primera Guerra Mundial, se cancelaron. Después los Juegos de Helsinki 1940 y Londres 1944, pues también se tuvieron que cancelar por la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Helsinki después siempre sí tuvo su sede en las Olimpiadas de 1952. Y ahora un dato bastante creepyzón, bastante extraño que me encontré por ahí, pero creo que valía la pena que se los entregara. Porque ustedes sabían que solo un atleta, y qué bueno, se ha muerto durante una competición de los Juegos Olímpicos. Se trata del portugués Francisco Lázaro, quien después de correr el maratón de 30 kilómetros en Estocolmo 1912, desgraciadamente murió. Dicen que fue por deshidratación y obviamente las altas temperaturas, que haría todo el sentido del mundo porque pues en esa época no había todos los avances que hay en cuanto a suplementos y demás cuestiones, pero la realidad, en teoría, es que el señor Lázaro se puso cera en el cuerpo para poder evitar las quemaduras solares y mejorar su velocidad y ligereza. Pero lo que le hizo la cera fue limitar
la sudoración natural, lo que le llevó a un desequilibrio electrolítico de los fluidos del cuerpo y finalmente le produjo la muerte. Así que los que corren aguas nunca se pongan cera de preferencia, pero bueno, en paz descanse. Ahora sí vamos un poco con los rankings que hay históricos de las Olimpiadas, medalleros, individuales, en conjunto por país, vámonos. Países que más veces han sido sede de las Olimpiadas. En el número 1, Estados Unidos con 4 ocasiones, le sigue Grecia, Francia, Reino Unido con 3 y también abajo está Alemania con 3, aunque las de 1916 se suspendieron como ya se les había dicho. El medallero histórico de los países lo lidera, obviamente sí, ya sabías, Estados Unidos con 2.665 medallas, en segundo lugar Rusia con 1.010 medallas, o sea, más del doble Estados Unidos. Abajo de ellos está Reino Unido con 930 medallas. Abajo Alemania con 797 medallas. Le sigue Francia con 773 medallas. Y en el quinto lugar lo tiene China, que yo pensé que iba a estar más alto, pero bueno, lo tiene China con 636 medallas. Ahora, los países que menos cantidad de medallas ha ganado, que en este caso todos los que les voy a mencionar es solamente una y de bronce, porque sabemos que se pone el ranking, principalmente le da prioridad a las de oro, plata y después obviamente bronce. Entonces los únicos que han ganado solo una y de bronce son los siguientes países: Barbados, Burkina Faso, Eritrea, no sabía que existía Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Togo, Djibouti y al final Mónaco de Rafa Márquez. Por si ocupaban, a todos los compatriotas mexicanos que nos están viendo, México está en el lugar número 49 del medallero histórico, nada mal honestamente, con 72 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 35 de bronce. Los 12 mexicanos históricos que se han cubierto de gloria, más obviamente el equipo de fútbol varonil en el 2012 con la de oro de Londres. Los otros 12 que han ganado oro son los siguientes. Se los voy a poner en orden cronológico. Humberto Mariles de equitación con 2 medallas de oro, ganó una en individual y una por equipos. Le sigue después Joaquín Capilla con una de oro en clavados. Después Ricardo Delgado y Antonio Roldán por una de oro cada uno en boxeo. Después el famoso tibio Felipe Muñoz ganó una de oro en natación. También después Daniel Bautista, una de oro en marcha de 20 kilómetros. Ernesto Canto, una de oro también en marcha de 20 kilómetros. Después Raúl González en marcha de 50 kilómetros. Y obviamente una que nos acordamos muchísimo, pues todos los millennials y todos los que estamos un poco más para acá, Soraya Jiménez en halterofilia se llevó el oro. Y después María del Rosario Espinosa en taekwondo. Y la última medalla de oro que ha ganado México es Guillermo Pérez por también taekwondo. Ahora, ¿quién es el atleta hombre con mayor cantidad de medallas ganadas en la historia? Sí, él, del que ya hablamos aquí en el MVP, Michael Phelps, con 28 medallas. O sea, casi la mitad de las que ha ganado México en toda su historia. Michael Phelps, 28 medallas, 23 de esas medallas han sido oro, 3 platas y 2 bronces. Y ahora la atleta mujer con más medallas es la gimnasta rusa Larisa Latininia, con 18 medallas, 9 de ellas en oro. Así que ya lo tienen. Aquí estos datos curiosísimos, bastante interesantes, que les va a servir para poder enriquecer sus pláticas con sus friends and family, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo. Ya lo saben, lo escucharon aquí en el MVP. Sigan pendientes porque obviamente vamos a tener bastante material olímpico y esta es una prueba de ello. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme, por verme y nos vemos a la próxima. Esto fue su favoritísimo, el MVP olímpico.